Sí, veré. Muy buenas noches a todos los estimados estudiantes de Economía Colombiana del Grupo B. Hoy estamos al lunes 20 de abril del año 2020. Es una clase de la Universidad Francisco de Paula Santander del programa Administración de Empresas de la materia de Economía Colombiana. El tema que vamos a empezar a ver hoy es el de finanzas públicas y viene como tal en el capítulo sexto del texto de Mauricio Cárdenas Santamaría, que se llama Introducción a la Economía Colombiana. Valga decir que hace el día de ayer o antier les envié un video a través del cual ustedes pueden empezar a tener acceso a varios textos de una editorial que se llama Alfa y Omega por la plataforma, por la biblioteca de la universidad. Ahí está el paso a paso y dentro de ello pueden encontrar el texto de Mauricio Cárdenas Santamaría. Sería bueno que lo lograran mirar y aquellos que tienen pendientes trabajos como exposición e investigación puedan tener la oportunidad de observarlo y cada uno de ustedes también como para ir llevando como un lineamiento de acuerdo al texto que estamos llevando. ¿Sí lograron observar ese video? ¿Aló? Sí, señor, sí. ¿Sí, ¿sí lograron ingresar? ¿Se tuvieron inconvenientes o no? No, no, señor. Ok, listo. Entonces es para que sepan cómo se hace y ahí lo pueden pues empezar a hacer. Entonces, mire, vamos a empezar. Mira, acá yo tengo el texto, ¿sí? Y dentro del texto, pues este señor empieza con una frase. Y esta frase fue pronunciada por Benjamin Franklin. Y él nos dice que nada es tan seguro como la muerte y los impuestos. ¿Qué nos pueden decir acerca de ello? Estamos hablando de finanzas públicas y cuando hablamos de finanzas públicas empezamos a ver lo que son los impuestos. Los impuestos son aquellos mecanismos o aquellas herramientas que tiene el gobierno para poder pues, obtener sus ingresos. Entonces, cada uno de ellos pues irá clasificado de acuerdo con las entidades territoriales. Está el gobierno central y están las entidades territoriales que son los departamentos y los municipios y cada uno de ellos para operar pues necesita obtener pues unos ingresos y una parte de esos ingresos corresponde a los impuestos. Entonces, ¿qué nos pueden decir con esta frase que empieza la de que nada es tan seguro como la muerte y los impuestos? Señorita María Prieto, quiero escucharte. Marian. Voy, profe. Pues Ok. esta frase nos quiere decir que pues es algo que no se puede evadir, que siempre va a estar fijo para las empresas, tanto privadas como públicas, que pues si nosotros no cumplimos con ello, podemos llegar a cerrar la empresa, nos reportan. Entonces son cosas como la muerte que no se puede evitar que algún día va a llegar, pues los impuestos siempre van a estar fijos ahí para ser cancelados y llevar pues ese registro en los tiempos determinados que exige la ley. Ok, pero también hay que mencionar lo siguiente, lo que pasa es que las empresas no son los únicos que pagan impuestos, nosotros como individuos también, y Ah, pues perdón, sí, señor. claro, y hay unos impuestos que uno ni siquiera ve, y es cuando usted va y realiza una compra y esa compra lleva un IVA. El IVA. Entonces, en el IVA, cuando se cobra el IVA, no toma en cuenta ni estrato social, si usted tiene plata o no tiene plata. Entonces, son impuestos que son como que hasta restrictivos. Hay muchos que dicen que deben cobrarle más impuestos a aquellos que más tienen. Entonces, caso como el impuesto de la renta. Pero el IVA, usted va y adquiere un producto y ese producto si está grabado con el 16%, estará grabado con el 18%, estará grabado con el 20%, ahí intrínsecamente nos están cobrando un impuesto. Entonces, pues, no vemos que pues el impuesto es algo que va a existir, porque lo que pasa es que si no existieran los impuestos, no pudieran tenerlos el gobierno central o los gobiernos regionales aquellos recursos con los cuales después ellos tienen que contribuirlos a la misma sociedad. Entonces, al no cobrar impuestos, después no podemos exigir como ciudadanos que por favor, que miren, que nos empiecen a suplir todas aquellas necesidades que estamos demandando.
ahí había un estudio en estos días que estaba revisando, en los cuales nos dicen que Colombia, a partir de 1991, con la Constitución, o sea, empezaron fue a cobrar un poco más de impuestos que lo que estaban antes de la Constitución, pero aún así, o sea, los impuestos, o sea, los ingresos de la nación se han fortalecido, pero si los empezamos a comparar con otros países, sigue siendo un monto bajo el que estamos cobrando, y ahí muestran como una línea en los cuales todavía estamos como que a 2 o 3 puntos por debajo de esa línea, que sería como que lo ideal para que pues los gobiernos no tuvieran como esas afugias económicas que muchas veces encuentran. Por ese motivo es que aparecen lo que son las reformas tributarias. Entonces, las reformas tributarias, ¿para qué es? Para empezar a mirar de dónde obtenemos recursos, y con esos recursos empezar a distribuirlos de acuerdo en aquellos rublos o en aquellas necesidades o en aquellos renglones que más lo necesita la sociedad. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su intervención, señorita Marian Prieto. Avanzando entonces con este tema, listo, avanzando con este tema, el texto nos dice que el gobierno y el Estado pues tienen unas funciones. La primera de ellas es garantizar a los ciudadanos su seguridad por medio de los servicios de defensa y justicia. Entonces, es una función que le compete al gobierno, al Estado. Por ello es que ustedes ven que existe la Policía Nacional. Por eso es que ustedes ven que existe el Ejército Nacional. Entonces, esto es función del gobierno. Entonces, usted no ve que de pronto la policía sea una entidad particular, ¿sí? Por eso ve que el ejército no es una entidad particular, sino es exclusivamente el gobierno, o sea, porque el gobierno es el que lo compete como tal dicha función. El texto sigue pues mencionando, y entonces nos dice que el gobierno está en la obligación de proveer bienes públicos, y pues dice que pues es el gobierno el que le corresponde hacer, porque pues la sociedad demanda Profesor, muchos... la prestación de servicios, también eso es del gobierno. No, ¿cómo así? Perdón. Por ejemplo, el gobierno asigna funciones y recursos para asegurar la prestación de los de servicios. ¿De prestación de servicios en qué sentido? Como la prestación de servicios públicos. Como, o sea, pues como que la educación, que o... Sí, Ya, o sea, educación, pero salud. sí, exacto, pero Todo. entonces pero lo que pasa es que vamos a esto ahorita más adelante, porque es que hay es un tipo de bien como tal que viene el de la salud y el de la educación, que no, pues es función del gobierno, pero que es considerado con otro tipo de bien. ¿Listo? Entonces ahorita cuando lleguemos a eso, le podré pues decir, ¿ok? Ok, Entonces, profesor. el gobierno le corresponde proveer unos bienes públicos, y entonces esos son aquellos bienes y servicios que el mercado, o sea, por sí solo no puede proveer en las magnitudes que la sociedad los considera deseables. Entonces, dentro de esas características que tienen los bienes públicos están que son bienes no excluyentes, y nos toman el ejemplo de que el gobierno debe defenderse de un ataque de pronto del extranjero. ¿Listo? Entonces, cuando Colombia, o sea, Colombia como país, tiene que defenderse de un ataque, entonces él no va a excluir a parte de la población de dicho ataque. O sea, tenemos que salvar como tal a la población colombiana. Entonces no van a decir, bueno, entonces ustedes porque pertenecen de pronto a este grupo, no vamos de pronto a prestarle la defensa. Entonces allí dicen que es un bien que no es excluyente. Los bienes públicos son características. Y la segunda característica es que son bienes no rivales, que un ejemplo de ellos es la señal de la radio. Y entonces cuando por lo menos Iván Camilo escucha la señal de la radio, listo, Iván Camilo la escucha, pero entonces no quiere decir que porque la escuché Iván Camilo, Angie Elena no puede escucharla,
ni María Liliana no puede escucharla, ni Dalí Natalí puede escucharla, o sea, cada quien puede escuchar la señal de radio y no es rival, entonces la puede escuchar tanto uno o la pueden escuchar todos los demás. Entonces, esas son las dos características que tienen los bienes públicos. Existen también unos bienes que son privados, pues ya los bienes privados, las características son totalmente opuestas a los bienes públicos. Entonces, dentro de los bienes privados, se dicen que sí son excluyentes y que son rivales. Y pues nos mencionan un ejemplo de una golosina. Entonces, si por lo menos la señorita Angelena consumió la golosina, ella ya la consumió, y Marian, por más de que quiera comerse esa golosina, no va a poder hacerlo. Entonces, ahí se dice que entre las características de los bienes privados es que sí es excluyente y sí son rivales. Existen unos casos intermedios en los que, pues, perdón si le reitero, existen grados de exclusión y rivalidad. Un ejemplo de ellos es el de la señal de televisión por cable, en los cuales un proveedor privado puede instalar un sistema de decodificadores para excluir de la señal a los usuarios que no paguen por el servicio. Entonces allí, pues las personas podrán estar viendo algún programa de televisión, pero si no cumplió con su deber de pagar pues mensualmente por ese servicio, entonces pueden llegar y suspenderle la señal. Hay un tipo de bienes que son los comunales, hay un tipo de bienes que son los comunales, y estos bienes comunales son bienes rivales, pero no son excluyentes. Y entonces nos ponen como ejemplo, bueno, acá el autor, Mauricio Cárdenas Santamaría, tengo que decirlo, o sea, yo no fui el que escribí este texto, simplemente lo que hago es tomar aparte de él, ¿sí? Entonces nos dice que hay unos bienes comunales, como las vías en la ciudad o los peces en la laguna, ¿sí? Pero estos bienes comunales, entonces, como existen unos bienes comunales, estos bienes son propensos a que exista sobreexplotación. Y por acá hay un joven que conoce bastante este tema, que es el señor Iván Camilo. Iván Camilo Tarazona es experto porque lo que pasa es que él sabe en qué momento el Estado debe intervenir en la economía. Iván Camilo, ¿en qué momento? Iván Camilo, por favor. Iván, Marian, colabóreme con el micrófono, póngale un momentico en silencio para que hable Camilo. A ver, Iván Camilo, ¿en qué? Cuando la economía está paila. Ah, listo. O sea, Iván Camilo nos lo dice de una forma muy jocosa, cuando la economía anda mal. Pero, o sea, no es como tal que la economía ande mal. El Estado no interviene en la economía, sino deja que sea el mercado en que actúe en ella. Pero cuando el mercado no empieza a actuar de la manera en que debe hacerlo, es el Estado que debe intervenir. Entonces viene como el caso del que está pues en una laguna con los peces. Entonces el Estado, pues habrá pescadores que irán a extraer unos peces para poder realizar su actividad, pero pueden que ocurran otras personas que vean que es un negocio y puedan llegar y querer expropiar como tal esa laguna. Entonces ahí es donde el Estado debe llegar y intervenir para que pues eso no suceda. Y entonces, ¿cómo interviene? Vamos cobrándoles una cuota de captura a los pescadores. O también, entonces, empezar como a hacer una restricción para que no exista la colonización de tierras baldías. También, pues entonces aquí también el texto nos menciona que es una función del gobierno, por lo menos intervenir a través de lo que son los peajes en las carreteras. Y la otra es con restricción en el uso de vehículos, como el ejemplo del pico y placa. Bueno, ahorita nosotros, pues, en ese momento, como ahorita está haciendo, como ahora va a empezar a hacer el gobierno, que digamos va a empezar otra vez, entre comillas, a reactivar la economía de las grandes empresas, ¿sí? Sí, exacto. El gobierno, o sea, el gobierno le compete pues intervenir,
Normalmente, si no se hubiera presentado esta pandemia que está en el momento, pues el gobierno simplemente fuera un espectador, pero prima muchas cosas, más que la economía, o sea, la economía se está deteriorando, pero prima la salud y prima la vida de muchas personas, porque si no hubiéramos dejado seguir como estaban ahorita, nuestro sistema de salud estuviera colapsado. Aquellas Sí, personas claro. aquellas personas de pronto que necesitaran acudir al servicio de salud a una urgencia y de pronto no van a poder esto, acudir y van a morir muchas personas, no por el COVID-19, sino por todas de pronto de esas urgencias que ellos normalmente tendrían que acudir y no van a encontrar las camas disponibles. Le correspondió al gobierno en ese momento intervenir. Listo. Hay otras formas de intervenir, o sea, pero en ese momento se hizo pues oportuna comparado con otras economías. Existen unas externalidades negativas y un ejemplo de una externalidad negativa es la contaminación. Entonces, hay empresas que se dedican a contaminar. ¿Qué cree que puede pasar allí? ¿Cómo puede intervenir el gobierno, señorita? Buen día. Dale. Angie Elena Osorio. Angie, ¿no estás? ¿Cómo? Sí, profe, aquí estoy. O sea, cómo puede intervenir el gobierno cuando por lo menos hay empresas que están contaminando? Eh, pues, profe, la verdad no sabría darle respuesta. Pues yo, pues a mi punto de vista, de la manera que puedo intervenir es no sé, indicándole que a la empresa, llegándole un comunicado, pues por la parte pues de contaminación ambiental, que si no regula eso, pues van a tener pues, o sea, no sé, a ver cómo le puedo decir a eso, alguna multa, no sé, pues sería como forma de pensar, pero me dejó fría porque no sé cómo intervendría ahí en ese caso. No, exacto. Lo que pasa es lo siguiente, es que existen las dos aristas. La una arista existen el daño que están causando y la otra arista es que pues muchas veces de acuerdo a ese daño tienen que también empezar como que a obtener un ingreso. Eh, Vemos cuando se van a hacer lo que es con el carbón, entonces con el carbón tienen que, las empresas que van a extraer carbón de una forma legal, tienen que sacar un bono, se me olvidó el nombre, y ese bono pues tienen que pagar un dinero y al final de que termine de hacer esa extracción, tiene que dejar el lugar, la naturaleza como estaba antes. Entonces, si tuvo que talar árboles, tiene que volver a sembrar los árboles. Entonces, pues no es como lo idóneo, pero pues sí el Estado tiene que estar interviniendo pues a través de las tasas, a través de los impuestos, a través de ciertas sanciones, entonces, o restricciones, vamos a restringir. Y estamos ahorita con lo que es el páramo de Santurbán, están con la delimitación. Hay muchas empresas que pues se han dedicado a establecerse entre el norte de Santander y Santander para hacer actividades que van de explotación, que están provocando contaminación y que la calidad del agua de estos dos departamentos se vaya a deteriorar. Entonces, organizaciones tanto del norte de Santander y Santander se han unido para pues, exigir al gobierno que no permitan este tipo de explotación y el gobierno allí debe actuar. Entonces, ¿de qué manera? Pues ellos dirán en qué parte de ese páramo pueden realizar la explotación y en cuál no. Entonces, de esa manera es que el gobierno tiene que intervenir. Listo. Ahora sigamos avanzando. El texto nos habla de unos bienes meritorios y en estos bienes meritorios vamos entonces a tocar lo que nos dice el señor Alex Camilo. Entonces, el texto nos dice que los bienes meritorios, a pesar de ser bienes públicos en el sentido estricto, hacen parte de una categoría de bienes y servicios socialmente deseables. Entonces, bienes y servicios socialmente deseables. Dentro de eso encontramos el derecho a la educación, a la salud,
al derecho a recibir una pensión durante la vejez. Y pues aparece una frase que si cada persona puede adquirir individualmente bienes meritorios a la sociedad, le resulta más beneficioso que se provean en niveles mínimos aceptables para el mayor bienestar colectivo. Entonces, Alex Camilo, ya saben que la categoría de la salud y la categoría de la educación aparecen dentro de la categoría como de bienes meritorios. Listo, okay. Sí, señor. Listo, ya entonces para que lo sepan, yo de todas maneras, pues esta clase está pues siendo guardada y lo que les estoy diciendo pues es exclusivamente del texto, no lo estoy sacando de algo, de un texto diferente. También aparecen funciones del gobierno y aparece un tipo como de bienes que se llaman los servicios públicos domiciliarios y también aparece la infraestructura. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Que el Estado debe facilitar el desarrollo de inversiones de gran proporción, como son las grandes obras de infraestructura. ¿Qué obras de infraestructura podemos tomar ahí, Iván Camilo? Iván. Entonces, nos mencionan ¿qué obras de infraestructura se pueden tomar? ¿Qué obras de infraestructura se pueden tomar? Sí. No, o sea, estamos hablando de infraestructura, o sea, es una función del gobierno de empezar a invertir en infraestructura. ¿Qué tipo de infraestructura? ¿Usted qué ve? ¿Carreteras, puentes? ¿Sí? Pues yo digo que mejores carreteras, porque hay unas carreteras que están hechas unas trochas de esa vaina. Y para poder movilizarse mucho mejor y llegar a otra ciudad lo más pronto posible y no demorarse uno tanto. Claro, infortunadamente, pues nuestro departamento es de los que más tiene déficit en carreteras, especialmente en vías secundarias y en vías terciarias. Entonces, si usted se va a movilizar a un pueblo, a un municipio, pues no va a tener carreteras en buen estado y pues ahora si va a comunicarse dentro de ese municipio a una vereda, entonces pues también va a ser un poco más difícil. Pero entonces el texto nos dice que el Estado debe facilitar el desarrollo de inversiones de gran proporción, como son las grandes obras de infraestructura. Por ejemplo, los puertos, los puentes, los ferrocarriles y carreteras, pero pilas. O sea, ¿cuándo debe hacer eso? Cuando el sector privado no tiene la capacidad para realizarlas, ya que la disposición de esos implica realizar grandes inversiones que se clasifican en su mayoría como costos hundidos o no recuperables, como las tuberías de un sistema de alcantarillado. Pues nosotros vemos que pues anteriormente pues el Estado era el que le competía pues realizar las grandes obras y pues muchas veces se han cedido a terceros a través de las concesiones. Entonces, las concesiones tienen que llegar y desarrollar pues esas obras y pues aparte de ello, la forma de ellos recaudar pues dinero será también a través del cobro de los peajes. Por eso es que acá los de Norte de Santander son famosos los peajes de la concesionaria San Simón. Pero cuando el particular no es capaz, o sea, de pronto ven que hay momentos en que no le es rentable porque tienen que recurrir a costos que no son recuperables, entonces ahí es donde debe actuar como tal el gobierno. Listo. También otra de las funciones es propender por la mayor competitividad de los mercados. Entonces, ¿qué vendría siendo eso, Alex Camilo? Mayor competitividad de los mercados. Perdón, profesor. Mayor competitividad en los mercados. Sí. Pues que hay mayor competitividad en los mercados por la economía que hay ahorita, ¿o qué, profesor? Mire, no, lo que pasa es lo siguiente, o sea, cuando estamos hablando de mayor competitividad, perdón, tiene que ver con el sentido
en que tienen que, pues, o sea, facilitar para que existan varios participantes en el mercado y no uno solo, o sea, evitar que se presenten monopolios. Entonces, usted ve, un monopolio es cuando existe un solo productor, ¿sí? Y ese productor es el que va a acaparar todo el mercado. ¿Y qué va a pasar? Como acapara, puede imponer los precios que él quiera y las personas tendrán que pagar, pues, dicho precio. Entonces, ahí lo que dice es que el gobierno debe garantizar la libre entrada y salida de empresas en la producción de bienes y servicios, evitando que un mercado esté dominado por un solo productor, como es el monopolio, o por unos pocos productores, como son los oligopolios. Entonces, allí debe estar pendiente el Estado para evitar que esto se presente. Pero también nos dice el texto que existen unos monopolios naturales. Y dentro de esos monopolios naturales, el ejemplo de los servicios públicos domiciliarios. Entonces, nosotros vemos que acá en Norte de Santander tenemos un solo proveedor de energía, que es Centrales Eléctricas. Tenemos un proveedor, por lo menos acá en la ciudad de Cúcuta, de agua, que es Aguas Capital. Entonces, ellos son monopolios naturales. Pero en dicho caso, ¿qué pasa? Entonces, es más difícil, o sea, es más riesgoso o es menos sano que existan varias empresas haciendo lo mismo. O sea, es decir, entonces, si Aguas Capital es el que le corresponde, pues el alcantarillado, ahora que existan 2 o 3 empresas más teniendo que hacerlo el alcantarillado. Entonces, ahí lo que dicen, bueno, o sea, el Estado... Hay competencia, sí. En ese momento, o sea, pues es mejor que exista uno, ¿sí? O sea, a que existan varios, porque entonces, bueno, vamos a decir, usted tiene que llevar la tubería desde este punto hasta este barrio. Usted la tiene que llevar desde este punto a este barrio y puede que cuando la vayan llevando se vayan a truncar una con la otra. Entonces se van a presentar dificultades que van a ser peores. Entonces, en ese caso, pues el gobierno no puede prohibir eso, pero tiene que llegar y mirar y ser más vigilante. Entonces, ¿vigilante para qué? Para que pues el que está actuando como proveedor, como monopolista, no vaya a tener ninguna repercusión en que se aproveche del mercado y empezar a cobrar tarifas más altas a precios exorbitantes. Entonces, esa pues es la maneras en que el gobierno pues permite el monopolio, en los que son los monopolios naturales. ¿Listo? Una pregunta. Dime. ¿Eso también incluye, por decir, como los supermercados de cadena? No, es que el mercado de cadena no, porque lo que pasa es que ¿cuántos mercados de cadena hay? Hay varios mercados, o sea, hay varios mercados de cadena. Entonces, ¿ustedes qué es? Los mercados de cadena aparecen dentro de, pues, el libre mercado. ¿Quiénes entran? El que tenga plata entra. Y usted empieza a competir. El Éxito compite con Olímpica. Ya después empezaron a llegar esos almacenes más pequeños, pero que tienen presencia nacional, el de Uno, el Justo y Bueno, empiezan a competir entre ellos. Entonces, quien tiene dinero y ya empiezan a competir con precios y con calidad de servicios y de pronto pues poniendo cosas bonitas o el eslogan o estar más cerca de su casa. Entonces ya el consumidor decida a dónde ir a comprar. Pero en ese caso no hay monopolio, hay libertad. O sea, monopolio sería si existiera un solo almacén. Entonces, por lo menos en Colombia solo existe Olímpica. Entonces va a entrar el Éxito, señores, no puede ingresar porque solo debe existir Olímpica. Entonces, en ese caso sí sería un monopolio. Pero acá, por lo menos, eso no es monopolio porque existen varios almacenes. En su momento podía ser un monopolio o un duopolio lo que era la cerveza, que estaba cerveza pues, Bavaria, era el único que existía. O de pronto cuando pues estaba Avianca, entonces uno no veía que de pronto existían otra empresa, ahora pues existirán otras empresas pues otras aerolíneas de bajo costo o permitirán también que aerolíneas extranjeras también operen dentro del territorio nacional. Entonces, más que todo, lo del monopolio natural aplican para lo que son las empresas de servicios públicos domiciliarios. Otra de las funciones del gobierno
es la de proteger a los ciudadanos desamparados o en condiciones vulnerables. ¿Cómo se hace eso? Garantizando la igualdad de oportunidades, asegurando un mayor grado de equidad en la sociedad mediante las políticas redistributivas. En este momento, pues creería que se está fallando acá en Colombia. En ese sentido, pues no existe como tal como equidad, por más de que se trate de trabajar en ese asunto. Viene una frase también que menciona el texto, en el que dice cobrar impuestos proporcionalmente mayores a los grupos con mayor capacidad económica para poder utilizarlos en programas que beneficien en mayor proporción a los sectores más pobres de la sociedad. Eso es algo que pues sería como lo ideal. Entonces, aquellos sectores que pues son más productivos, cobrar un nivel de impuesto que sea mayor y irlos pues a repartir dentro de los más vulnerables. En estos días, a raíz de lo que estamos viendo, salió lo que es un aporte como voluntario para los que ganan menos de 1.700.000, pero ya viene siendo un poquito más voluntario para los que ganan más de 1.700.000, y es de acuerdo al valor de ingresos que obtienen, entonces realizar un aporte. Entonces, aquellos que ganan más deberían hacer un aporte para ir dirigidos a una entidad que crearon, que esos recursos van a poder mitigar lo que es lo del COVID-19 aquí en el país. Y también nos dicen, dentro de esta función, que las sociedades más igualitarias tienden a ser las más prósperas. La siguiente función del gobierno, señor Iván Camilo, estabilizar la economía, pero creo que vamos a darle la oportunidad hoy a otra niña. Démosle la oportunidad a la señorita Buendía, que no la ha escuchado hoy. Señorita, ¿de qué trataría lo que es estabilizar la economía? Pues, profe, la verdad no tengo ahorita como algo así como para explicarle bien. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, la economía, pues, es un sector de bastante importancia dentro del país. Entonces, cuando la economía está bien, pues todo va a andar de una mejor manera. En este momento, a raíz del COVID-19, entonces se prefirió más bien darle prioridad a lo que es la salud y la vida de las personas, de la sociedad. Pero también entonces existe como un miedo de que se vayan a presentar situaciones como de depresión o situaciones de recesión económica, porque pues hay muchas personas que no pueden trabajar. Y si las personas no trabajan, pues las empresas tampoco pueden producir, entonces se van a generar mayor número de desempleo que el que estamos viendo en la actualidad. Por ello, pues el gobierno ha estado pendiente a través de qué manera, pues, se les dice a las empresas que no pueden despedir a los trabajadores. Entonces, es algo muy difícil para una empresa. De pronto, una empresa grande tenga los recursos para ello, pero pues una empresa pequeña, una empresa de barrio, en la que por lo menos está ejerciendo pues su actividad y tenga 3 trabajadores y cada uno de ellos pues tenga que pagarle 1 millón de pesos mensuales, entonces sería 3 millones. Y si esa empresa no puede, a raíz de la pandemia que estamos viviendo, no puede producir, entonces el gobierno le está diciendo es que tiene que pagarle al trabajador. Entonces el gobierno está diciendo páguenle al trabajador para evitar un descalabro económico, lo que es el desempleo. Ahí se puede producir la inflación, ¿verdad? ¿Cómo? No, en ese momento al contrario, no. Inflación no, porque es que la inflación se produce si no hay, o sea, en el momento en que empieza a existir desempleo, las personas no tienen con qué recursos para comprar. Y si no tienen recursos para comprar, los precios, en lugar de incrementarse, pudieran bajar. Pero pudiese presentarse una inflación en el momento en que no exista una producción y las personas requieran consumir más productos. Entonces usted va a comprar pan y no encuentra pan. Entonces el poco que está produciendo pan puede incrementar los precios. Ahí sí se pudiera presentar inflación, ¿sí? Pero pues el gobierno
O sea, el gobierno lo que procura con ello, o sea, lo que debe mirar es mirar de qué manera se debe estabilizar siempre la economía. Entonces, nos muestra el ejemplo, el gran ejemplo, es el que se dio en Estados Unidos en 1929, 1930, con la Gran Depresión. El Estado es el que empezó a intervenir gracias a Keynes, a John Maynard Keynes, con su teoría general. Entonces, lo que hizo fue decirle, bueno, señor Estado, las empresas, los privados están quebrados. Y si están quebrados, hay muchas personas que están desempleadas. Y si están desempleadas, pues va a haber un problema, porque ellos no tienen dinero. Y si no tienen dinero, pues no van a consumir. Y si no van a consumir, pues ¿quién va a comprarle a las pocas empresas que quedaron? Entonces, pues de acuerdo con ello, y lo que dijo John Maynard Keynes, es que el Estado empezó a darle un impulso a la economía a través de contratar mano de obra. El problema es que, pues ello en el corto plazo fue interesante porque logró reactivar la economía. Entonces, lo que hizo fue el Estado es, bueno, el sector privado está totalmente desaparecido porque se vio afectado económicamente con la recesión que hubo en ese momento, con la Gran Depresión. Y pues el Estado fue el que dijo, bueno, como ellos no pueden, voy a hacerlo yo. Y empezó a contratar a gente. Entonces, así no la necesitara. Bueno, vamos a contratar un barrendero, vamos a contratar a alguien que barra las calles, vamos a contratar a alguien que haga esto, vamos a contratar a alguien que haga lo otro. Las personas empezaron a tener dinero, empezaron a consumir, y al empezar a consumir lo que hizo fue reactivar la economía. Ese es el gran ejemplo que nos pone como la estabilización de la economía. ¿Qué nos dice el texto? Para evitar las grandes fluctuaciones y en los ingresos y el consumo de las personas, es que se debe estabilizar la economía. Dice, si el Estado no logra darle estabilidad a la economía como un todo, debe preocuparse por mejorar la situación de los grupos más vulnerables durante los periodos de recesión económica. Eso ya hace parte de un nuevo paradigma. Entonces, anteriormente, pues se dedicaba más bien, vamos a tratar de recuperar la economía en el todo. Ahora le dicen, no, pero más bien enfoquémonos, o sea, si no podemos darle empleo a todos, si no podemos darle subsidios a todos, entonces vamos a darle a aquellos sectores de la economía que sean más vulnerables y que lo necesiten más. Entonces, eso hace parte del nuevo paradigma, según el texto de Mauricio Cárdenas Santamaría. Después, este texto nos empieza a dar unas definiciones. Y la primera definición como tal es la de las finanzas públicas. Cuando escuchamos nosotros finanzas públicas, de una vez tenemos acá en la cabeza el término impuestos. ¿Cierto que sí, señorita Chely Gisele Helves? Chely. Sí, profe. Entonces, cuando se escucha de finanzas públicas, la mayoría de personas, para usted, ¿qué son las finanzas públicas? Chely. Pues para mí, pues en mi opinión creo que sería el dinero que maneja el Estado. No sé si sea por ese sentido. Tranquila. Pero pues sí me suena. Sí. Ok, listo, ¿no? Está muy bien. Entonces, lo que pasa es, mire, cuando estamos enfocándonos a las finanzas públicas, entonces, el solo hecho de decir público quiere decir cómo es que está funcionando el Estado, entonces, los gobiernos. Entonces, tenemos que mirar lo que son los ingresos y lo que son los gastos que van a recurrir. Entonces, cuando se habla de ingresos, nos referimos a los impuestos, pero resulta que finanzas públicas no solo son impuestos, lo que te dije. También existen los gastos públicos. ¿Y qué son los gastos públicos? Son aquellas compras de bienes y servicios que realiza el Estado. Entonces, eso se llama gasto público. Pero también, aparte de impuestos y aparte de los gastos públicos, también están los resultados de la participación del Estado en los mercados de capitales y de deuda.
el Estado, pues los gobiernos también empiezan como que a participar en dichos mercados con el fin de empezar a tener como una rentabilidad, y con esa rentabilidad pues también haría, o rentabilidad o de pronto pérdidas podrían hacer parte también de las finanzas públicas. Y lo otro es de la producción. Entonces pues existen empresas que son de economía mixta y otras empresas públicas que se dediquen a actividades de producción. Entonces todo lo que obtengan de producción este tipo de empresas, entonces harían parte de las finanzas públicas. Otra definición viene siendo el del sector público. Y el sector público, el texto lo divide en 4. El primer componente del sector público es el gobierno general, que se refiere a las administraciones públicas. Pero pues dentro del sector público, aparte del gobierno general, que es el primero, aparece como segundo las empresas públicas no financieras, como tercero las instituciones financieras, y como cuarto, instituciones financieras públicas, y como cuarto, el Banco Central. Entonces, eso hace parte del sector público. Entonces, lo componen el gobierno general, empresas públicas no financieras, instituciones financieras públicas y el Banco Central, lo que en nuestro caso es el Banco de la República. Entonces, dijimos que entre el sector público, el primero es el gobierno general, pero el gobierno general también tiene una clasificación. ¿De qué se encarga el gobierno general? Se encarga de la administración del Estado. También se encarga de proveer bienes públicos. Estos bienes vienen siendo la seguridad, la defensa, la justicia. También la de proveer bienes meritorios. Alex Camilo, ¿cuáles son los bienes meritorios? Alex Camilo se fue. Alex Camilo. Aquí estoy, profesor, aquí estoy. ¿Cuáles serían los bienes meritorios? ¿Perdón? ¿Cuáles serían los bienes meritorios? Los bienes meritorios, los servicios públicos, profesor. Sí. Como la educación, el servicio de la salud, la policía también creo que es un servicio público. En vez de, no, es que aparece proveer bienes públicos. Dentro de los bienes públicos está la seguridad, la defensa y la justicia, entre otros. Y entre los bienes meritorios están la educación, la salud, el derecho a las pensiones y por lo menos uno que es el de la atención a la niñez. Ahora, entonces, mire, para el gobierno general poder cumplir con ello, o sea, para el gobierno general poder administrar el Estado, para el gobierno general proveer bienes públicos como la seguridad, la defensa y la justicia, para el gobierno general proveer bienes meritorios como la educación, la salud, las pensiones y la atención a la niñez. Para lograr eso, ¿qué necesitan? ¿Cómo se puede financiar el gobierno general? Para tener la qué, profesor, perdón, es que aquí estás todo trabado. Ok, listo, menos mal que es el computador. Entonces, el gobierno general, para poder administrar el Estado, para proveer bienes públicos, para proveer bienes meritorios, ¿cómo financia? El gobierno necesita plata. ¿De dónde la saca? De los impuestos. Ok, bien, muy bien, Alex Camilo. Entonces, el gobierno general, para poder hacer eso, necesita unos recursos. ¿Y esos recursos de dónde los saca? De los impuestos. De nosotros. Exacto. Pagamos nosotros. ¿De quién más? O sea, les toca sacarlo o de las personas naturales o de las personas jurídicas. El gobierno necesita subsistir. Y entonces, pero eso que nos cobran a nosotros se ve después repercutido en administrar el Estado. Después nos lo dan en bienes públicos como la Policía Nacional, hay que mirar. Sí, exacto, la salud, la educación, todo eso nos lo retribuye a nosotros. Entonces, el gobierno general, que hace parte del primer renglón del sector público, se financia a través de los impuestos, de los aportes y de las transferencias. El segundo renglón vendría siendo las empresas públicas no financieras. Entonces, esas empresas públicas no financieras ya no pueden financiarse de esa misma manera. O sea, aunque sea una empresa pública, pues no es el gobierno general.
y como no es del gobierno general, ya le toca pues a través de la venta de bienes y servicios que ellos estén produciendo. Entonces, ellos tienen que pues ejercer una actividad y de acuerdo con esa actividad... Crear un nuevo servicio, sí. Exacto, lo que vendan, si los bienes o los servicios que presten, de ahí es que se tienen que financiar. Y también, o sea, ellos no a través de los impuestos, pero sí la venta de bienes y servicios, también de aportes y también de transferencias. ¿En qué se diferencia del gobierno en general? En que pues las empresas públicas no se van a financiar con impuestos. Entonces, sí con aportes, sí con transferencias y sí con ventas de bienes y servicios que producen. Existen otras, el tercer renglón, entidades financieras públicas. Entre ellas existen las que se dedican a la intermediación de recursos financieros. Dentro de ese caso está el Banco Agrario. Entonces el Banco Agrario es una entidad financiera pública. Y de acuerdo con la actividad que ellos desarrollen, entonces es que se van a financiar. Hay otros que se encargan como ofrecer el seguro de depósitos y garantía de instituciones financieras FOGAFIN. Entonces, de esas son las maneras que se financian este tipo de empresas. Bueno, entonces vimos el gobierno general, ¿listo? Que hace parte del primer renglón del sector público, pero el gobierno general también se va subclasificando, o sea, el gobierno general pues es amplio y se clasifica en tres grandes áreas. La primera es la administración central, la segunda, la administración descentralizada y la tercera, entidades de seguridad social. Entonces, dentro de la administración central, entonces aparece sector público, gobierno general, administración central. Dentro de la administración central está el gobierno central, que de él hacen parte la presidencia, los ministerios, los departamentos administrativos, el Congreso y la rama judicial. Aparecen, aparte del gobierno central, establecimientos públicos nacionales, órganos de control del Estado y el poder electoral. Todos ellos hacen dentro de la administración central. También el gobierno general tiene la administración descentralizada y es lo que se encuentra con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales y con los establecimientos descentralizados. Si existen este tipo de gobiernos departamentales es porque pues Colombia pues es muy grande. Entonces Colombia a través no me acuerdo si es de territorio, en extensión somos el país 25 en el mundo. Entonces es muy grande para poder llegar y empezar a tomar unas decisiones en torno a todo el territorio nacional. Y empieza la figura de la descentralización. Y entonces le dicen, bueno, vamos a organizar el país en unas entidades territoriales que son los departamentos, y los departamentos se van a encargar de unas funciones que no voy a hacerla yo. Entonces, en los departamentos encontramos que está en poder está el gobernador y están los diputados que hacen parte de ese gobierno. Pero pues también, si en el gobierno central aparecen los ministros, en el gobierno departamental, pues aparecen los secretarios de despacho. Entonces, el secretario, usted ven que hay secretario del Interior. Entonces, hay ministro del Interior. O sea, el ministro del Interior se encarga de Colombia. Pero como Colombia es muy grande, entonces vamos a mirar si hay secretario de Gobierno, secretario del Interior en el departamento, para que él ejerza las funciones allí. Entonces, van a tener competencia exclusivamente en el departamento. El secretario de Gobierno del departamento no puede llegar, irse para Santander o para Cesar y querer cumplir sus funciones allí. Entonces, porque primero no tiene ni la competencia para realizarlo en ese departamento, ni tampoco hace parte de su jurisdicción. Entonces, como el Estado, como el país es grande, debemos descentralizarlo. ¿Y se descentraliza en qué? En los gobiernos departamentales. También en los gobiernos municipales, también encontramos las alcaldías. Colombia tiene más de 1.000 municipios, tiene más de 1.000 alcaldías y cada una de ellas tiene que empezar a cumplir unas funciones específicas. Entonces también encontramos dentro de los municipios los secretarios de despacho. De los secretarios de despacho, pues encontramos el secretario de Gobierno, entre el secretario de Tránsito o otros, el secretario de Educación, el secretario de Salud, los cuales tienen que empezar a desarrollar sus funciones, pero ahí a nivel local, a nivel donde lo competen. Y hay unos establecimientos descentralizados. Acá en Cúcuta pueden observar lo que es
la S INSALUD, que se encargan de la prestación de los servicios de salud del municipio de Cúcuta. Entonces, si usted se va para otro municipio, pues allí existirán otras empresas encargadas de prestar sus servicios de salud. Encontramos en Los Patios, pues el Hospital de Los Patios es una empresa social del Estado que se encarga pues allí del municipio de Los Patios. Y así en varios municipios. Nos vamos para Santiago, para Salazar, encontramos la empresa social como que ese Occidente, como que después de Occidente, no sé. Nos vamos para Ocaña, encontramos otro hospital, que es el Emiro Quintero Cañizares. Nos vamos para Villarrosario, encontramos el Jorge Cristo Sayón. Entonces, cada uno de ellos empieza como que a establecer, a trabajar de acuerdo con las funciones que tiene, pues a nivel local, a nivel descentralizado. O sea, es muy difícil para el gobierno central hacer todo de Bogotá. Entonces, para ello, le da unos lineamientos para que los departamentos y los municipios empiecen a actuar en cada uno de sus territorios. Y por último están las entidades de seguridad social, lo que antes son las que se encargan de la prestación de los servicios y salud y pensiones. Anteriormente pues existía lo que era el seguro social, ahorita existe lo que es Colpensiones y creo que es la nueva EPS, que son los que se encargan de ello. Y entonces, como estamos mencionando, la parte de que la administración del gobierno general tiene una administración central, que es la del gobierno central, la de los establecimientos públicos nacionales, la de los órganos de control del Estado y la del poder electoral. El gobierno también tiene una administración descentralizada, que son los gobiernos departamentales, municipales y establecimientos descentralizados. Es bueno también mirar qué definición es la que nos tiene el texto en torno a la descentralización, y dice que es un modo de organización que le otorga mayor autonomía política, fiscal y administrativa a los departamentos y municipios frente a la administración central. Pilas, modo de organización que le otorga mayor autonomía. Entonces, autonomía es que ellos ya pueden empezar a actuar, o sea, autonomía política, fiscal y administrativa. Tienen dicha autonomía, se la dan a los departamentos y municipios para que puedan actuar, y pues esto ya no lo va a tener como tal la administración central, sino se le dan a los departamentos y municipios. Y también el texto nos menciona lo que es la descentralización especializada por servicios, que nos pone ejemplo que el SENA, y es que cuando se le concede a unas entidades no territoriales para realizar una actividad específica, y nos dice el texto que se ejerce mediante entidades descentralizadas. Entonces, pues déjeme decirle que ese capítulo es bastante amplio, entonces por lo tanto hoy hacemos esta división hasta acá, y en la siguiente clase empezamos ya a hablar de lo que son los impuestos, de lo que son las tarifas, de lo que son los tributos como tal. Entonces, pues les agradezco pues mucho por su atención. No sé si tengan alguna duda. Les permito decirle que esta clase fue grabada, y como tal, pues apenas yo tenga el link, entonces se lo voy a facilitar para que lo tengan ustedes y la pueden escuchar y volver a de pronto a tomar aquellos apuntes o hacer o mirar esas inquietudes que tuvieron después de haber mirado la lectura. ¿Listo? Jóvenes. Listo, brother. Entonces, ahorita permítame, voy a mirar de qué manera pues doy por terminada pues la clase, que me toca. Ay Dios, estoy sudando. Pero no pero ¿qué tal el escape? No sé. Ah, que le di escape acá. Ay, se me fue. Y detengo la grabación. Entonces